Ahora que ya estamos familiarizados con la sintaxis del HTML y el CSS, realizaremos el proceso de maquetación. En este video nos centraremos en crear divisiones para estructurar todas las partes de una maqueta web. En pantalla vemos la maqueta que estaremos realizando. Aunque no añadiremos ningún tipo de contenido, el objetivo es que podamos crear cada uno de estos espacios con diferentes colores. Luego podremos definir si cada uno de estos colores cambia o si utilizamos un solo color para todos los elementos. Pero en esta primera etapa nos servirá de mucho conocer y ver el color que tiene cada uno de estos elementos. Cuando abrimos un navegador, el navegador tiene un tamaño que está definido por el ancho y el alto que tenga nuestra ventana. Ese ancho y ese alto que tenemos será donde se visualice toda nuestra maqueta web o nuestro sitio. Si nosotros añadimos una maqueta web como la que vemos en pantalla, necesitaremos también centrarla y manipular su alineación. Para que este proceso se realice de la mejor manera, lo iremos desarrollando paso a paso. Y lo primero que debemos hacer es identificar cada una de las partes que componen nuestra maqueta web. Yo he añadido de manera rápida los nombres para cada una de estas partes. Empezaríamos con esta zona superior, que sería el header o la cabecera. Tendríamos luego la sección 1, que estaría alineada al lado izquierdo. Justo a la par tendríamos la sección 2, alineada al lado derecho. Y luego tendríamos la sección 3, que estaría inmediatamente abajo de la sección 1 y 2, utilizando todo el ancho de nuestro sitio. Finalmente tendríamos el pie de nuestra página o el footer, que nos serviría para poder colocar cualquier información de crédito, aunque en este momento el objetivo será crear la maqueta que vemos en pantalla. Es importante también tener claridad con los tamaños que utilizaremos, así que yo he creado este documento en el que he colocado cada una de las partes y al seleccionarlas puedo tener acceso a la anchura, a la altura y también al color de relleno utilizado para tener acceso al código hexadecimal. Les compartiré este archivo en la descripción para que ustedes también lo puedan tener de referencia. Acá tengo mi primera parte, el header o el encabezado. Luego he añadido la sección número 1, la cual también me da acceso a las propiedades de anchura y altura. Y así en cada una de estas mesas de trabajo he ido colocando cada una de las partes para que sea fácil seleccionarlas y así tener una idea cercana y clara de lo que necesito. Para que todo esto funcione y pueda alinearlo, es importante que no solo coloque estas divisiones que necesito, sino que también pueda colocar contenedores. Suele haber un contenedor general que está representado por esta línea mucho más gruesa que está alrededor del sitio, que sirve como una caja para poder contener todos estos elementos. De esta manera, cuando los queremos alinear, aplicamos propiedades al contenedor y este contenedor movilizará todos los elementos de un lado a otro o los mantendrá centrados. Como justo abajo del header tengo dos secciones, he añadido otro contenedor interno para poder alinear estas dos partes que tengo. Esto no suele siempre ser necesario, pero lo haré para poder aplicar este contenedor interno y que nos sea también mucho más entendible el proceso de la alineación. También debemos saber que estos contenedores no tienen por qué ser visibles y nuestra visualización final será de esta manera en nuestro sitio. Los contenedores se mantienen invisibles, pero están indicados para poder contener todos estos elementos que necesitamos. Así que iniciaré el proceso para poder empezar a escribir el código y la estructura. Y la manera correcta de hacerlo es primero crear toda la estructura en HTML y posteriormente en CSS aplicar todo el estilo.
como la anchura, la altura, los colores y la alineación. Estaré utilizando Dreamweaver, pero también para este proceso podríamos utilizar cualquier otro tipo de programa que nos permita escribir código HTML y CSS. Como estaré utilizando Dreamweaver, iré al lado izquierdo de la interfaz y haré un clic en crear nuevo. Mi tipo de documento será HTML y luego en este menú desplegable de tipo de documento mantendré seleccionado HTML5. Para el título del documento utilizaré maquetación web y haré un clic en crear. De manera automática, Dreamweaver me ayuda creando la estructura inicial del código HTML. Si no estamos utilizando Dreamweaver y queremos saber qué significa cada una de estas partes, les recomiendo un video que les dejaré en la descripción, en la cual se habla de la estructura del HTML y de su sintaxis. Para iniciar, lo primero que haré es guardar mi documento, así que presionaré Comando S o Control S en Windows. Y he creado una carpeta que se llama maquetación, donde colocaré todos los archivos de mi sitio. Cambiaré el nombre sin título 1 a index y me aseguraré de dejar la extensión siempre escrita, .html. Ahora hago un clic en guardar. Recuerden que el título del sitio que está en la etiqueta head no es el nombre del archivo. Únicamente es el título que nos servirá para identificar nuestro sitio en pestañas o para ser indexados en los navegadores. Ahora que ya tengo mi archivo guardado, aplicaré indentación a este código para no tenerlo todo empezando en el mismo nivel. Me colocaré en la etiqueta head y presionaré la tecla Tab. También en la etiqueta head de cierre. Y la etiqueta meta, al igual que la etiqueta título, deberé de presionar 2 veces la tecla Tab porque deben de estar indentados dentro de la etiqueta head. La etiqueta body o body también la indentaré dejándola al mismo nivel de la etiqueta head. Y además abriré espacios entre las etiquetas para poder tener un mejor orden. Recordemos que el espacio entre las etiquetas y en el código no es visible en la previsualización de nuestro sitio web, a no ser que lo indiquemos de alguna forma con una línea de código. Pero si no, podremos abrir todo el espacio que necesitemos para mantener el orden de nuestro código. Como hablábamos de crear un contenedor general, ese debería de ser el primer elemento que creemos, porque dentro de este se realizarán el resto de divisiones que necesitamos. Así que dentro del cuerpo de nuestro HTML, dentro de la etiqueta body, voy a escribir la etiqueta div. Empiezo con el signo de menor que, escribo div y coloco la etiqueta de mayor que. Esta será mi primera división y este será mi contenedor. Pero como necesitaré estilizarlo, tengo que aplicar una clase o un identificador. Si solamente lo dejo de esta manera, a nivel de código y de estructura ya existe esa división, pero no tiene ninguna altura, anchura ni ningún otro tipo de propiedad que lo haga visible. Para poder añadir un ID o una clase, debemos hacerlo dentro de la etiqueta de apertura y antes del signo de mayor que. Así que haré un clic entre la letra V y el signo de mayor que y daré un espacio. Ahora escribiré la palabra class. Esta palabra es un atributo que pertenece a la etiqueta div y todo atributo debe de llevar un signo igual y comilla de apertura y de cierre. Dentro de estas comillas es que colocamos el nombre o la instrucción que necesitamos para ese atributo. En este caso colocaré el nombre, que será contenedor. Para poder aplicar estilo a este div, tengo la opción de utilizar una clase o podría también utilizar un ID. En este caso, si quiero utilizar ID
o un identificador, nada más deberé de reemplazar la palabra clase y escribir id. De esta manera tendremos un contenedor que tiene el identificador de este div. La diferencia entre clase e identificador es que las clases pueden repetirse y aplicarse a distintos divs o elementos. En cambio, los identificadores son únicos y no pueden repetirse en nombre ni pueden repetirse en el código. Para el contenedor general es siempre muy utilizado y sugerido utilizar id en lugar de clase. De esta manera sabemos que este contenedor no podrá ser editado por error o que en algún momento estemos modificando a través de una clase que se repite. Mantendré para este ejemplo id para el contenedor general y para el resto utilizaré clases. Me coloco dentro de las dos etiquetas y presiono Enter. Y ahora dentro de esta etiqueta empezaré a escribir las siguientes divisiones. Si voy a mi archivo de referencia veo que tengo las siguientes partes y tengo que crear una división para el header. Utilizaré estos mismos nombres que he colocado acá. Solamente me aseguraré de escribirlos en minúscula. Volviendo al código, escribo un signo de menor que, escribo la etiqueta div, espacio, colocaré de una sola vez la clase. Y si estamos utilizando un programa como Dreamweaver u otro que nos dé estas ayudas para completar el código, únicamente deberemos de presionar Enter para que complemente ese atributo, con el signo igual y la comilla de apertura y cierre. A este le colocaré el nombre header. Cierro con el signo de mayor que y ahora ya tengo mi header dentro del contenedor general. Para las siguientes dos secciones decíamos que no las dejaríamos flotando, sino que haríamos el ejercicio de colocarlos dentro de otro contenedor. Así que colocaré justo abajo del div header, colocaré el contenedor secciones. Escribo el signo de menor que, div, espacio para el atributo class, presiono Enter y este será el contenedor secciones. Abriré acá un poco el espacio al código para poder tener una mejor visualización. Y ahora cierro con el signo de mayor que. Como este nombre tiene dos palabras, suele utilizarse una escritura en la cual la primera palabra empieza todas con minúsculas y la siguiente tiene una mayúscula. Adicionalmente a esto también tendríamos la opción de utilizar un guión medio y escribir ambas palabras con minúsculas. Esta parte del nombre puede tener esa versatilidad y podemos trabajarla como nosotros creamos más conveniente y nos sintamos más cómodos. Me colocaré dentro del contenedor secciones y ahora especificaré la sección 1 y la sección 2. Presiono Enter. Escribo el signo de mayor que, div, class, sección 1, coloco el signo de mayor que y ahora este mismo código lo utilizaré para ahorrar tiempo, lo copiaré. Lo selecciono todo, presiono comando C o control C en Windows y lo pego acá abajo justo dentro del mismo nivel de la sección 1, pero dentro del div contenedor secciones. Y únicamente cambiaré el nombre de la clase de sección 1 a sección 2. Ahora debemos especificar la sección 3, pero esta sección 3 no está dentro del contenedor de secciones 1 y 2. Sino que debe de estar siempre al mismo nivel del header. Entonces me colocaré fuera del div de cierre del contenedor secciones, presionaré Enter y acá abriré con el signo de menor que, div,
atributo class, presiono enter y el nombre es sección 3. Coloco el signo de mayor que y ya tengo mi sección colocada. Ahora solo me falta especificar el pie de página o footer. Así que me colocaré después de la etiqueta div de cierre de la sección 3, presiono enter y ahora escribo div, atributo class, coloco el nombre footer o pie de página y coloco el signo de mayor que. Ahora ya tengo toda mi estructura. Tengo el cuerpo de la página, el cual está envolviendo o está conteniendo el div contenedor. Dentro del div contenedor se encuentra el div header, el div sección 3 y el div footer. También se encuentra el div contenedor secciones, que dentro tiene la sección 1 y la sección 2. Con esto ya tenemos nuestra estructura tal y como la vemos acá. Sin embargo, aún no podemos visualizarla porque no tenemos apariencia ni estilo aplicado. Si hacemos un clic en la previsualización en vivo, si estamos utilizando Dreamweaver, veremos que aún no aparece nada. Incluso si hiciéramos la previsualización desde el icono en la esquina inferior derecha, haciendo un clic y seleccionando el navegador de nuestra preferencia, veremos que aún no tenemos nada previsualizable, porque en este momento, aunque tenemos la estructura elaborada en HTML, aún nos hace falta colocar la apariencia. Vuelvo a mi código y ahora necesitaré manipular a través de una hoja de estilos. Lo primero que haré es crear una nueva hoja de estilos. Así que me voy al menú Archivo, Nuevo, y en Nuevo Documento selecciono CSS. Para este archivo no hay más opciones que seleccionar, así que haré un clic en Crear, y al igual que cuando creamos el documento HTML, vean que acá ya me aparecen unas líneas de código que son importantes para el archivo CSS. Ahora lo guardaré. Voy a Archivo, Guardar, o presiono Comando S o Control S. Me aseguro que esté dentro de mi carpeta Maquetación, donde tengo mi index.html, y cambiaré el nombre de Sin Título 2 a Estilos. Algunos prefieren utilizar palabras en inglés o incluso dividirlas con guión. Esto nuevamente es algo que va relacionado a nuestra forma de trabajo. En mi caso, únicamente utilizaré la palabra estilos y me aseguraré de mantener la extensión .css. Ahora hago un clic en guardar. Ahora mi hoja de estilos ya está guardada, pero aún no está enlazada a mi documento. Para poderla enlazar, necesito indicar dentro de la etiqueta head que mencionábamos que controla toda la función de nuestro sitio, y es aquí donde deberemos de colocar el enlace. Para esto utilizaremos una etiqueta que no necesita cierre, así que me colocaré al final de mi etiqueta de cierre de título, presiono Enter, abro signo de mayor que y utilizaremos la etiqueta link. Esta etiqueta me permitirá enlazar un archivo al HTML actual. La etiqueta link permite enlazar archivos y necesita que utilicemos dos atributos. El primer atributo que utilizaré es el atributo rel, que define la relación que tendrá ese archivo que ahora estoy enlazando al HTML. Presiono Enter y coloco dentro de la relación Style Sheet para indicarle que la relación que tiene es de hoja de estilo.
Me coloco al final de las comillas de cierre, agrego un espacio y ahora utilizaré el atributo href, que me permite indicar el lugar donde se encuentra mi hoja de estilos. Presiono Enter. Si tengo un programa como Dreamweaver, vean que ya me aparece acá el archivo estilos.css, pero esto es debido a que yo ya he guardado este archivo en el mismo nivel o carpeta de mi index. Si no nos apareciera la sugerencia, lo que debemos de escribir es el nombre de nuestro archivo seguido de la extensión. Para mantener un mejor orden, a veces es necesario en nuestro directorio crear una carpeta de estilos, sobre todo cuando tendremos un HTML que necesitará enlazarse con diferentes archivos de estilo. Si lo hacemos, deberemos de crear la nueva carpeta que se llama estilos y ahora mover el archivo dentro de esa carpeta. Así tendremos un directorio mucho más ordenado. Pero si hacemos esto en nuestro código, deberemos también de agregar esa carpeta que hemos creado. Si no, mantendremos dos archivos diferentes y que no están relacionados. Así que para solucionar esto, ahora añadiré antes del nombre de mi archivo estilos.css el nombre de la carpeta, estilos. Y antes de esto debo de colocar una diagonal o una pleca. Vean que acá me está dando la sugerencia y es exactamente lo que acabo de escribir. Así que haré un clic afuera y ahora ya tengo enlazado. Si notan, tengo mi código fuente y tengo el botón de estilos. Este botón de estilo me aparece acá porque hay una hoja enlazada. Si no, lo vería, como explicaba anteriormente, como archivos diferentes sin estar enlazados. Y en ese caso el CSS no afectaría mi estructura HTML al no tener ningún tipo de relación ni enlace. Ahora ya podremos aplicar a las diferentes clases y al ID que tenemos todas las propiedades que necesitamos para hacerlo visible. En este caso deberemos de escribir estas propiedades en el archivo que acabamos de enlazar, estilos.css. Así que hago un clic, voy a colocarme en la última línea que me aparezca y presionaré Enter. Únicamente para ir creando las líneas que utilizaré. Estaremos escribiendo reglas CSS. Así que si quieren obtener más información sobre esto, les recomiendo que puedan revisar el video Sintaxis del CSS, donde se explica la estructura y la manera correcta de poder escribir cada una de las reglas. Iniciaré escribiendo el selector y empezaré con el ID contenedor. Voy a mi hoja de estilos, coloco el signo de número para poder llamar los selectores de tipo identificador. Escribo contenedor y presiono Enter si ya me lo está indicando el programa. Añado un espacio y escribo la llave de apertura. Automáticamente Dreamweaver me añade la llave de cierre, así que presionaré Enter y acá necesito empezar a colocar las propiedades. Si volvemos a nuestro archivo de referencia, veremos que el contenedor tiene un ancho de 1200 píxeles por una altura de 1000 píxeles. Vuelvo a mi código y para especificar el ancho utilizo la propiedad width, dos puntos, y coloco 1200 píxeles sin olvidar el punto y coma. A esta regla CSS le aplicaré varias propiedades, así que presiono Enter y ahora ingresaré la propiedad de altura, height, dos puntos, espacio y escribo 1000 píxeles y cierro con el punto y coma. Ahora ya tenemos nuestro contenedor y si hacemos un clic sobre la previsualización en vivo, veremos que hay una línea naranja que nos indica que ya existe.
Si hacemos la previsualización en nuestro navegador, veremos que aún no podemos visualizar nada, porque a pesar de que ya tiene una altura y una anchura, no tiene ningún color que lo haga visible o ningún borde. Volveré al código y añadiré un color de fondo. Utilizaré la propiedad background y podemos colocar un color gris claro. Colocaré el signo de número y ahora escribiré el código hexadecimal F7, F7, F7 y añado el punto y coma. Este es un color gris muy claro, así que haré la previsualización nuevamente en el navegador y veremos que ya tenemos esa diferencia entre el blanco puro del fondo del navegador y el color gris que define mi fondo de contenedor. Ahora ya tenemos la primera regla de CSS que ha hecho que nuestro contenedor sea visible. Si volvemos a nuestro código fuente, ahora necesitaremos aplicar una regla CSS para poder hacer visible el header. Vuelvo a mi archivo de referencia y ahora seleccionaré esta pieza que tengo separada. Si voy a las propiedades, el tamaño es de 1200 píxeles por 150 píxeles y eso especificaré en este momento. Vuelvo a mi archivo CSS, me coloco después de la llave de cierre de la regla del contenedor, presiono Enter y ahora llamaré la clase header. Por ser una clase tengo que empezar escribiendo un punto y ahora escribir el nombre de la clase, header. Doy un espacio, coloco la llave de apertura, automáticamente me coloca la llave de cierre y ahora aplicaré el tamaño con una anchura que se indica con la propiedad width, presiono Enter, ingreso 1200 píxeles y punto y coma. Y ahora ingreso la propiedad height. Estoy permitiendo que el programa autocomplete, así que cuando me da la sugerencia correcta presiono Enter y luego solo ingreso el valor, 150 píxeles. Si vuelvo a mi archivo de referencia, veo que el código hexadecimal es algo que ya tengo listo, así que lo copiaré y utilizaré la propiedad background, presiono Enter, coloco el signo de número y pego mi código hexadecimal. Coloco el punto y coma y ahora veo que incluso en mi previsualización en vivo ya puedo visualizar el header. Como el tamaño es muy pequeño, siempre me aseguraré de estar haciendo la previsualización en mi navegador seleccionado. Acá ya tenemos la primera parte de la maqueta web. Si vuelvo a mi archivo de referencia, veo que la siguiente sección es la 1, pero recordemos que creamos una división para un contenedor secciones. El tamaño de este debería de ser de 1200 por 350 píxeles. Vuelvo al código y abajo de la regla anterior ingreso un punto, selecciono el contenedor secciones, añado un espacio, abro con los signos de llave y ahora utilizaré las mismas propiedades del anterior. La etiqueta width para definir que tiene 1200 píxeles y la etiqueta height para definir la altura a 350 píxeles. Siempre debo determinar con el punto y coma. Este contenedor no necesita tener un color de fondo. Sin embargo, solo le colocaré un color aleatorio para que lo podamos tener visible y también para mostrarles que si estamos trabajando en Dreamweaver podemos seleccionar con la sugerencia la propiedad background. Podemos también seleccionar la sugerencia para abrir el selector de color presionando Enter y en este selector de color podríamos seleccionar cualquier color que necesitemos
aplicar. Dejaré uno que sea diferente al del header y una vez seleccionado podemos hacer un clic fuera del selector. Ahora nada más añadimos el punto y coma y veremos que ya se ha añadido ese contenedor. Le podemos dejar el color si lo queremos, aunque lo mejor es que quedara sin ningún color para que no interfiera con las siguientes partes. Lo dejaré en este momento con un color para poder tener esa guía visual porque es la primera maqueta que estamos trabajando y luego nos recordaremos de eliminarlo cuando ya coloquemos las siguientes secciones. Vuelvo a mi archivo de referencia y la siguiente parte que colocaremos es la sección 1, que tiene una anchura de 600 y una altura de 350. Vuelvo a mi código, presionaré Enter varias veces para poder añadir más líneas y no debemos de olvidar siempre estar presionando comando S o control S para mantener siempre guardada la última versión de nuestro código. Ahora volveré a hacer el proceso. Ingreso un punto para poder seleccionar la clase. Voy a sección 1, espacio, coloco las llaves. El ancho será de 600 píxeles. Y el alto de 350. Vuelvo a mi archivo de referencia únicamente para tomar el color y le aplicaré la propiedad background, coloco el signo de número, copio el código hexadecimal y añado el punto y coma. Si veo en la previsualización aún no es visible mi nueva sección 1, pero esto es porque en la altura no indiqué la unidad. En este caso estamos utilizando píxeles. Esto nos sirve de ejemplo para saber que por una unidad o por una letra podríamos tener algún problema en nuestra visualización. Así que le añadiré px y ahora veremos que ya aparece. Si hacemos la previsualización en el navegador, nos dará la impresión que ya tenemos dos secciones, pero en realidad tenemos un contenedor que tiene el ancho de toda la página y una sola sección. Así que acá es importante que añadamos la segunda sección. Si voy a mi archivo de referencia, veo que la segunda sección tiene exactamente la misma altura y anchura de la anterior. Así que para ahorrar tiempo, puedo también copiar reglas que se vayan a aplicar a otro CSS. Seleccionaré desde la llave de cierre hasta el selector sección 1, presiono comando C y pego abajo con comando V. Como este selector ya está indicado, no tendría ningún efecto porque ya estaríamos teniendo la clase indicada en otras reglas. Así que debo de cambiar de sección 1 a sección 2 el nombre del selector. Además deberíamos de colocar un color diferente. Podemos nada más oscurecer este código hexadecimal. En este caso tendríamos que reducir el número 3 a número 1. Si queremos incluso mantener la misma letra. Y si no, podríamos volver a activar el selector de color. Para esto tendríamos que borrar todo el código hexadecimal, incluyendo los dos puntos. Y volver a escribir los dos puntos para que nos aparezca la sugerencia del selector de color. Hago un clic y para este utilizaré un color más oscuro y hago un clic afuera. Si vuelvo a hacer la previsualización, ahora vemos que ya tengo la sección 1 y la sección 2 y esta tercera parte que aparece acá es el color de fondo de todo mi contenedor de secciones. Para poder alinear esos dos elementos, deberemos volver al código y en la sección 1 añadir otra propiedad. Así que me colocaré al final del punto y coma de background, presionaré Enter e ingresaré la propiedad float. A esta propiedad le indicaré que flote a la izquierda.
porque esta sección es la que se ubica exactamente a la izquierda de mi maqueta. Ingreso el punto y coma, y si vuelvo a hacer la previsualización, ahora ya está alineada a la izquierda y parecerá que mi otra sección no existe, pero eso es porque al flotar la sección a la izquierda, la otra de manera predeterminada también flota ahí mismo. Entonces ahora debo de hacer que esa segunda sección flote a la derecha. Vuelvo al código, me voy a la sección 2 y abajo de background escribo la propiedad float, solo que esta vez selecciono o escribo right para que vaya a la derecha. Coloco el punto y coma. Y si vuelvo a hacer la previsualización, ahora ya tendré mis dos secciones alineadas. Una a la izquierda y una a la derecha. Con esto ya tenemos las primeras tres partes colocadas de nuestra maqueta. Ahora pasaremos a indicar las dos restantes, la sección 3 y el footer. Vuelvo a mi archivo de referencia, selecciono la sección 3 y veo que tiene una anchura de 1200 por 350. Volveré a mi código y añadiré la sección 3. Punto, sección 3, llaves, y utilizamos las propiedades. Width para el ancho, 1200 píxeles, y height para el alto de 350 píxeles. Abriré acá un poco más de espacio y ahora aplicaré el color. Si el color que tiene en mi maqueta es demasiado parecido al color que debe de tener esta sección, también podríamos utilizar el selector de color para poder tener un gris mucho más oscuro, o incluso le podríamos poner un gris que tenga un poco de otro color. El objetivo de esta primera maqueta es que podamos diferenciar cada una de las partes, aunque luego las cambiemos dependiendo el color de nuestro diseño. Hago un clic fuera, coloco punto y coma, vuelvo a hacer la previsualización y acá ya tengo mi tercera sección. Ahora únicamente hace falta indicar el footer, que en este momento lo veo, pero no está indicado. Simplemente veo el fondo del contenedor que tiene los 1000 píxeles. Voy a mi código, presiono Enter, punto para llamar la clase, footer, signo de llave de apertura y cierre. Y ahora en nuestro archivo de referencia voy al footer y veo que tiene un tamaño de 1200 por 150. Así que vuelvo al código y lo indico. Width, yo lo estoy escribiendo en lugar de copiar de otras reglas para que pueda servir de retroalimentación. Pero si ya comprendimos exactamente la estructura, no habría ningún inconveniente en copiar otras reglas y no tener que escribir el código desde cero. 150 píxeles. Y en nuestro archivo de referencia vemos que también tiene un color muy similar a los anteriores. Copiaré el código hexadecimal y en mi código utilizaré ese color de fondo. Escribo el signo de numeral, pego mi código hexadecimal y le coloco comillas. Hago la previsualización y ahora ya tengo mi footer. Si es demasiado parecido al color de nuestro fondo y queremos estar seguros que lo hemos aplicado, podríamos cambiar el color con el proceso que les mencioné. Eliminando todo el código hexadecimal y los dos puntos, volviendo a escribir dos puntos y haciendo un clic en el selector de color para poder aplicar un color diferente. Hago un clic afuera y ahora si vuelvo a hacer la previsualización ya tengo mi maqueta completa. Esa maqueta que vemos en pantalla simula la maqueta que tenemos a continuación. Sin embargo, aún está alineada a la izquierda y para eso es que necesitábamos aplicar un contenedor, porque ahora lo único que debemos de hacer es indicarle que tenga márgenes automáticos para que distribuya el margen izquierdo, derecho, superior e inferior
de tal manera que pueda dejar alineado el contenido. Volvemos a nuestro código, subimos y vamos hasta el contenedor, y al contenedor le añadiremos una nueva propiedad llamada margin para manipular sus márgenes, y a este le aplicaremos el valor auto. Este valor de manera predeterminada sirve para el margen superior, derecho, izquierdo y también inferior. Ingreso punto y coma, vuelvo a mi previsualización y ahora ya tendremos centrada nuestra maqueta. Dentro de esta maqueta podremos empezar a añadir toda la información que necesitemos, porque ahora ya tenemos la estructura de nuestro sitio. Como ya hemos finalizado con nuestro CSS, no hace falta cerrarlo. Este siempre debería de estar disponible porque está enlazado. Pero podríamos volver al código fuente y, por ejemplo, dentro del header colocar algún tipo de información, y ahí ya empezaríamos a tener todo nuestro contenido. Eliminaré esa palabra que acabo de colocar y únicamente mantendré la maqueta, porque el objetivo de este video, como les mencioné al principio, era que pudiéramos desarrollar la colocación de cada una de las partes de nuestro diseño a través de esta maqueta que fue creada utilizando divisiones y estilizándolas con una hoja de estilo CSS. En los próximos videos veremos cómo poder agregar contenido interno y de qué manera lo podemos manipular, estructurándolo y colocándolo con HTML y luego personalizándolo y estilizándolo con CSS. Espero que este video haya sido de ayuda y si tienen alguna duda recuerden en los comentarios indicarme para poder resolver y aclarar cualquier consulta que tengan. Nos vemos.